Buenas noches para todos, bienvenidos a este programa Vigías Uniendo Territorios Colombia en su versión 84. Hoy con una invitada muy especial, Yadira Rosa Vidal Villadiego, antropóloga, especialista en Derecho Internacional Humanitario, quien nos trae un tema bastante importante relacionado con el derecho en tierras y territorios colectivos y de comunidades étnicas en Colombia. Que sea ella quien nos amplíe esta información y la importancia de la misma para quienes trabajamos con patrimonio, tanto especialistas como vigías y gestores culturales. Yadira, buenas noches, bienvenida y adelante, te escuchamos. Gracias, Juan Pablo, gracias a todos mis compañeros que hoy están aquí presentes. Bueno, para mí realmente es muy grato hacer este ejercicio de compartirles a ustedes parte de mi trabajo y no solamente como vigía del patrimonio, sino también como escritora, como colombiana, como funcionaria pública, y yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante. Realmente es una presentación muy densa, entonces voy a tratar de concretar lo más que pueda todo este universo tan grande que tenemos con el tema de tierras en Colombia, que realmente yo creo que es uno de los asuntos cruciales alrededor del cual el conflicto armado ha girado y hemos disputado la tierra desde tiempos inmemoriales. La tierra, el hombre siempre ha tenido esa disputa desde que se crearon los grupos humanos y cazaban en, en colonizar, ¿cierto? En dividir, en repartir y bueno, esa misma situación nos sigue acompañando. Les voy a compartir la pantalla y la presentación que les traigo el día de hoy. ¿Me confirmas, Pablo, si se está viendo? Sí, correcto, estamos Listo, viendo. ok. Se está viendo sin ningún inconveniente. Sí, dale por favor en la pantallita inferior a... Es correcto. Muy Ahí, bien, adelante. perfecto. Bueno, decirles a las personas que no me conocen que yo soy empleada de la Unidad de Restitución de Tierras. Hace 15 años que trabajo con el Ministerio de Agricultura y tuve la fortuna de empezar en ese proceso con el tema de tierras durante el gobierno del presidente Santos. Entonces ha sido todo un aprendizaje todos estos años de caminar con las comunidades étnicas. Y bueno, yo sé que para muchos quizás sea un poco espuelero, pero es necesario que entendamos cómo funciona un grupo étnico, qué es un grupo étnico, porque creeríamos, pero no necesariamente a veces tenemos el concepto muy claro. Entonces, bueno, como lo básico, ¿cierto? Una comunidad o un pueblo étnico tiene que tener unas características particulares. Una de esas es una identidad colectiva, una historia, un territorio. Eso es supremamente importante cuando hablamos de comunidad y de pueblo, porque como dicen los en Vera sin tierra no es en Vera. La tierra es un referente en la manera como las comunidades se organizan. Hay una cosmovisión, entonces estamos hablando de una forma de mirar el mundo, de entender el mundo, de relacionarse con él. Hay unas costumbres que se comparten, unas tradiciones, unos ritos, unos usos, y en algunas comunidades hay lenguas algunas que se han perdido en el caso del pueblo zenú, por procesos de aculturación, otras que se han perdido porque se han muerto todas las personas y ya no hay hablantes de esa lengua. Cuando los hablantes se mueren, se muere la lengua. Entonces, es supremamente importante esto y en Colombia tenemos una crisis con esa situación porque hay muchos pueblos que están en estado crítico de extinción porque ya no tienen hablantes o hay 2 o 3 hablantes. Bueno, supremamente importante el tema del origen con el vínculo, porque ese vínculo se relaciona con esa tierra donde se ha habitado y ahí, alrededor de ese territorio, es que se desarrolla todo ese proceso de identidad colectiva. Y hay un tema importante en la manera como los grupos humanos, las comunidades étnicas se reconocen y es el autorreconocimiento.
Yo tengo que sentirme parte de ser, ¿cierto?, de esa comunidad para decir que pertenezco a ella. No es que yo simplemente soy una persona no indígena y voy a ir a un resguardo y voy a decir que yo me voy a reconocer. No, y eso es una situación que también está pasando y pasa, por ejemplo, en el tema de los partidos políticos, que hay gente que ahora se está reconociendo indígena, hay gente que se está reconociendo afro, solo porque hay unos temas de conveniencias para ser parte de los pueblos étnicos por las particularidades que tienen, ¿cierto? Pablo, la siguiente, por favor, acá no me pasa. Qué raro. ¿Tú me puedes ayudar con las diapositivas? ¿O no? Hola, Yadira, pero me las tienes que enviar. Déjame, yo miro qué pasa acá. Yo De te la... pronto de pronto es porque estás viendo la pantalla del Meet y tú debes estar directamente en la presentación para que te puedan pasar ahí. Ahí. Ya la pasé. Ok, estamos viendo el mapa. Sí, pero la ven Ok. completa. Sí, se ve completo. Ok. Listo. Bueno, cuando hablamos de comunidades indígenas en Colombia, de pueblos étnicos, es increíble la cantidad de normatividades y de leyes que hay alrededor de los pueblos y de las comunidades negras. La nación o el Estado-nación se ha pensado los pueblos a su manera y en su momento histórico desde hace mucho tiempo. Entonces, la necesidad de organizar los pueblos indígenas ha estado relacionada también por intereses con relación a esa tierra. Tenemos como muy claro, ¿cierto?, todos que los primeros habitantes de nuestra América pues eran las comunidades ancestrales, las comunidades indígenas en este caso, pero eran comunidades que estaban dispersas porque el indígena no tenía concepciones políticas y divisiones políticas como las tienen los occidentales. Entonces, ese tema de los territorios, de las divisiones, no era una cosa que estuviera plasmada en un papel. Además, nuestras comunidades sonágrafas no tienen un ejercicio de escritura, sino un ejercicio de oralidad. Y todo se conversa con la palabra, se organiza con la palabra y la palabra tiene un valor importante. La palabra es una ley. Entonces vamos a encontrar que el mundo occidental empezó a organizar a los territorios en muchas leyes. Una de esas es la aparición de los resguardos, que en realidad fue un proceso que se hizo un tanto arbitrario, si se puede decir, o muy arbitrario, y fue esa necesidad de organizar a las comunidades en sitios cerrados. Nosotros en Antioquia tenemos un ejemplo de eso, que fue el gran resguardo de Cañas Gordas. Lo que se hizo fue sacar a los indígenas del Buriticá, el municipio hoy de Buriticá, y recogerlos y agruparlos entre los municipios parte de Cañas Gordas, Frontino y Dabeiba, en la gran zona que abarca todo el Valle del Murrí y mucho más allá, y ahí los agrupamos, ¿cierto? Y los sacamos con la validación de la iglesia, reconociéndoles una minoría de edad o una incapacidad de autogobernarse. Entonces el gobierno dice, yo tomo el control de las comunidades étnicas, digo cómo van a vivir con la validación de la iglesia. Este fue en la historia de las comunidades étnicas en Antioquia el mayor despojo de tierras que se tuvo en la historia indígena. Entonces, ¿qué pasó? Se creó ese gran resguardo protegió, si lo podemos llamar de esa manera, esa figura territorial hasta finalizando 1600, y luego las mismas leyes occidentales eliminan el resguardo porque había una necesidad. Ya se había despojado el Buriticá, ya habían minas extrayendo el oro en el Buriticá, y ahora el Valle del Murrí, por ejemplo, eran zonas muy productivas para la agricultura, y se elimina la figura del resguardo, se convoca a los indígenas para que participen en esa repartición de tierras. Ellos obviamente no van a llegar porque no hablaban la lengua, no entendían
que era ese tema de repartirles la tierra, no llegan y el resguardo, la figura de resguardo desaparece. Y en Colombia se crean, por ejemplo, la aparición de los baldíos. Yo estoy haciendo unos saltos históricos muy grandes, enormes, porque lo que les decía, pero es para que entendamos algunos conceptos. Entonces, ese concepto de baldío es quitar ese reconocimiento de la ancestralidad que tienen los territorios y decir, bueno, el Estado es el que gobierna, el Estado es el que maneja y el Estado es el que va a decir cómo se reparte esta tierra. Entonces aparecen, por ejemplo, leyes como la ley 72 del 59, donde las comunidades negras se incorporan también a esos baldíos, y la ley segunda de 1959. Esta ley es la ley, por ejemplo, que crea el tema de las reservas de ley segunda, que decimos que hoy en día también tienen una situación muy compleja, porque hay muchos campesinos dentro de esas zonas que fueron protegidas en el 59 y tienen esa figura de parques naturales o de territorios protegidos. Voy a hacer un par y luego me regreso en esta explicación. Bueno, entonces yo les decía, han existido muchas leyes en las que nosotros, los occidentales, les decimos a los indígenas o a las comunidades negras cómo vivir. Pero entendamos qué son esos pueblos étnicos en Colombia. Entonces nosotros, en esas leyes que se fueron creando, realmente solo la Constitución de 1991 fue la que hizo un reconocimiento real, digamos, mucho más respetuoso a los pueblos étnicos, y se reconoció ese carácter que tenían, ¿cierto?, de enfoque diferencial, siendo un ejercicio precario, porque nosotros realmente no somos una nación que integre un enfoque diferencial. Si nosotros tuviéramos un enfoque diferencial, tendríamos que tener traductores en las alcaldías, tendríamos que tener traductores en las gobernaciones, en las clínicas, o una persona que atendiera puntualmente a esa colectividad que llega. Eso es un enfoque diferencial. Tendríamos que pensar en cómo la población invidente se relaciona con sus espacios, cómo habilitamos rampas para que la gente se movilice. O sea, realmente el tema del enfoque diferencial es un enfoque muy amplio, y muy riguroso para nosotros llegar a decir que en Colombia empleamos ese enfoque diferencial. Hacemos un intento por procurar eso. ¿Qué tenemos en Colombia? Grupos étnicos, ¿cierto? Comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras, el pueblo palenquero y el pueblo run y gitano. Estos son los grupos étnicos que el país reconoce. Ahora, con los grupos indígenas no hay mayor diferenciación, digámoslo así, porque uno tiene claramente como identificado qué persona es indígena o no, porque hay un tema con la lengua, con los usos, con las costumbres que está mucho más definido, sus censos indígenas, todo esto. Pero con las comunidades negras sí hay una diferenciación importante que a mí me gustaría. Si hoy se van con esto, claro, pues me doy por bien servida, ¿cierto? Y es que no toda persona que es negra hace parte de una comunidad negra. ¿Y cómo así? O no toda persona que es palenquera puede hacer parte de una comunidad negra. Eso es un poco confuso. ¿Por qué razón? Ejemplo, yo soy una persona que nació en Medellín y soy una persona de tez negra. Yo sé que mis abuelos fueron de Chocó y yo digo, yo me siento afrocolombiana. Pare de contar, tengo un reconocimiento de eso. Pero yo digo, no, yo no hago parte de una comunidad negra. Yo no hago parte de un censo comunitario, yo no hago parte de un consejo comunitario. Eso hace una gran diferenciación, porque si yo no hago parte de una comunidad negra, no voy a estar identificada dentro de un censo comunitario. Entonces,
no todas las personas en Colombia que sean afrocolombianas van a ser parte de una comunidad negra. Las personas raizales, la gente que habita el archipiélago de San Andrés de Providencia, que tienen una lengua específica. Aquí tenemos nuestros compañeros del archipiélago, que se habla el creol. Hay unas particularidades culturales, en su lengua, en su tradición, en su religión, que hacen que sean un grupo étnico. Lo mismo pasa con el pueblo palenquero. Un ejemplo de eso es San Basilio de Palenque. Hay una lengua específica definida. Y el pueblo run y gitano. El pueblo run y gitano en Colombia hay algunos en partes muy específicas. Nosotros aquí en Antioquia, hasta hace poco, había una identificación un poco más clara. Realmente la comunidad run y gitana se ha ido desapareciendo en el tiempo con todos estos procesos de globalización. Hay mucha gente que sabe que desciende del pueblo run, pero hoy en día no se reconoce. Aquí en Itagüí había mucha población gitana. En Envigado había una compañía hasta hace poco, creo como 2014, que se reconocía, pero es un pueblo que, digámoslo, ha ido entrando en crisis. Y bueno, dicen, bueno, el pueblo run y gitano, sí, es de pronto de los más difíciles de reconocer dentro de la caracterización de los pueblos étnicos en Colombia. Se habla de que la descendencia del pueblo gitano viene desde la India y parte de esa población viene desde Rumania en procesos de migración hasta Colombia, y una de las características es que se habla el rumaní. Voy a avanzar con esto. Voy a centrarme como en dos diferencias puntuales, y es entre las comunidades indígenas y las comunidades negras, para si algún día ustedes tienen que relacionarse con ellos, sepan cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas tienen un nivel organizativo interno. En las comunidades negras, la autoridad que regula los resguardos se llama el cabildo local. Ese cabildo local también tiene una junta, que es el gobernador o una gobernadora, alguaciles, que son guardias mayores, que son los encargados, es una figura de protección territorial, tesorero, secretario. Esa estructura es muy parecida y se adoptó el término de cabildo, es un término que adoptamos de España, y es la manera como se organiza el territorio. Pero la decisión máxima y el órgano que decide en las comunidades es la asamblea comunitaria. ¿Eso qué significa? La representación de todas las comunidades que puedan hacer parte de un resguardo. Y eso es importante también que lo tengamos presente, porque la gente a veces habla comunidades, comunidades. Las comunidades pueden ser pequeños asentamientos que están dentro de un gran resguardo. Y ese gran resguardo, pues, es un resguardo porque tiene un título, ¿cierto? Entonces, cada una de esas comunidades tiene un gobernador local. Y todas esas comunidades se reúnen y escogen a una persona que es un gobernador que los representa a todos, pues, por temas organizativos. Similar pasa en las comunidades negras. En este caso no se llama gobernador, sino que es un representante legal y una junta. Y de la misma manera es una asamblea general la que organiza, ¿cierto?, las decisiones que se tomen. Voy a hacer una precisión en esto, y es que la figura del consejo comunitario, a diferencia del resguardo indígena, puede crearse políticamente sin que exista un territorio. Entonces, esto es muy importante, porque hay personas que se pueden agremiar, ¿cierto? Ejemplo, hay personas desplazadas aquí en Itagüí de muchas partes, y se unen y crean un consejo comunitario, sin necesariamente tener territorio, o lo hacen porque tienen aspiraciones a tener un territorio. En la parte de abajo de la diapositiva yo hago una precisión,
Y es que nosotros, hay una situación, ya les explico qué es la Agencia Nacional de Tierras, pero en el caso de las comunidades indígenas, es la Agencia Nacional de Tierras la que constituye y amplía los resguardos. Constituye y amplía. Hay una gran diferencia porque en las comunidades negras se titula. Entonces, ¿cómo así? Los indígenas donan su tierra para que sus territorios se creen. En las comunidades negras, ahorita yo les decía que había una ley que reconoció los baldíos, entonces el Estado titula esas tierras que tienen esa voluntad y las vuelve consejos comunitarios. No hay una figura de donación, por eso se habla de constituir, porque los cabildos se ponen de acuerdo y en las comunidades negras se titula. Es una pequeña diferenciación, pero es importante. Nosotros en Colombia tenemos una entidad que administra el tema de las tierras. Esa entidad se llama el INCORA. El INCORA nació en 1961 y ha tenido diversos cambios en la historia, ¿cierto?, del país. Entonces, 1961 fue una época muy importante porque nosotros estábamos en Colombia haciendo apertura de caminos, habían distintas bonanzas de explotar la tierra de muchas formas, habíamos pasado en distintas partes del auge del caucho, de la marimba. Bueno, en el 61 estábamos en el auge de la marimba. ¿Y eso qué significa? Que muchas personas de muchas partes de Colombia se estaban moviendo, buscando tierra, yendo a distintas partes. Entonces el gobierno nacional identificó que había una necesidad de ordenar esa tierra y de entregarla a los campesinos. Entonces empezamos con los procesos de adjudicación. Inicialmente 20, 40, pero uno mira en esa historia de la adjudicación que había un tema muy irregular en la manera como se entregaba la tierra. Córdoba es un ejemplo muy claro de eso, cómo empezaron a aparecer grandes hacendados y cómo, por ejemplo, justificaban la tenencia de una vaca en 200 hectáreas de tierra. Entonces, el INCORA nació, pero el INCORA también fue un gran inconveniente porque llevó a una acumulación excesiva de tierra y fue una adjudicación desmedida y legalizada por el gobierno mismo cuando se hacían esos procesos de adjudicación por conveniencia, y nosotros hoy en día pues tenemos claros ejemplos de cómo se hizo eso. Por eso, finalmente hablamos de la necesidad de una reforma de INCORA. Entonces, 1970 y 1990 hubo, digamos, un pare a ese proceso de esa reforma y de esos títulos y tratamos como de ajustar y de frenar eso que estaba pasando. Yo soy de Unguía y mi municipio, por ejemplo, fue un municipio que sufrió mucho el deterioro de la serranía del Darién porque precisamente el INCORA validó, ¿cierto?, el ingreso de muchos campesinos y se hizo esa repartición y también hubo un daño muy grande al territorio con ese tema. Hay otra cosa importante que yo les cuento y es que el INCORA era el encargado, por ejemplo, de titular los territorios. Y muchas de las titulaciones, porque nosotros siempre hemos estado en temas de violencia, la violencia nunca ha cesado, se hizo en medio del conflicto armado. Entonces el INCORA muchas de sus titulaciones de territorios de comunidades indígenas y negras las hizo a través de un helicóptero. Y se hacía con las líneas divisorias de los ríos. Entonces, por eso, cuando ustedes escuchen a veces muchos nombres de territorios colectivos, Pavarandó, Amparradó, es porque el territorio está limitado por esos dos ríos o esas dos cuencas. Siempre, casi siempre, los territorios colectivos van a tener los nombres de sus ríos. Eso luego cambió, pero inicialmente esa fue la razón del nombre de las comunidades étnicas. El INCORA se liquida por todos estos temas de malos manejos, se crea el INCODER, que es el nuevo Instituto de Desarrollo Urbano, que luego nuevamente se liquida
Pero hay un asunto importante y es que entre ese ejercicio de la liquidación del INCODER y el nacimiento de lo que nosotros hoy llamamos Agencia Nacional de Tierras, que es el reemplazo del INCORA, apareció la ley de víctimas y de restitución de tierras del 2011. Y entonces el gobierno hizo un paro, estamos hablando del gobierno Santos. Esto es muy importante en la historia de Colombia, por eso el presidente Santos se ganó un premio, fue Nobel de Paz, ¿cierto? Si no estoy mal. No estoy haciendo política con esto, pero es, lo digo por mi ejercicio de estudiar una especialización en Derecho Internacional Humanitario, y es cómo políticamente ganamos una guerra. Uno, cuando las guerrillas de la FARC fueron declaradas un grupo terrorista, entonces eso valida al Estado. Cuando hacemos un reconocimiento de que tenemos un conflicto armado, estamos reconociendo como Estado que somos incapaces de afrontar la guerra. Entonces aparece una sentencia que se llama la sentencia T025 del 2011, que fue el reconocimiento del estado de cosas inconstitucionales. Nosotros como gobierno nacional no éramos capaces de manejar la guerra. Entonces, eso permitió que, pues es muy maluco que un Estado reconozca que tiene un conflicto armado. Casi nadie hace eso. Pero este gobierno lo hizo y eso permitió que distintas agencias de cooperación entraran a invertir en Colombia. Entonces, por eso tenemos un reconocimiento de ley de víctimas y por eso finalmente hay un proceso de sanar, digámoslo así, de restituir. Entonces, es la posibilidad de que los campesinos que habían perdido su tierra en el marco del conflicto armado la pudieran reclamar y que las personas, los consejos comunitarios, los territorios, que su territorio había sido dañado por la guerra. Dañado es, por ejemplo, gente que le minaron el territorio, puentes que se tumbaron, escuelas que se dañaron, que fueron bombardeadas. El gobierno esté en la obligación, mediante una demanda que se le hace, de restituir ese territorio y restituir esos derechos. Porque no vale que tengamos unas tierras en un título si esas tierras no se pueden usar. Entonces, por eso no hablamos de restitución necesariamente de tierras, sino de territorios, porque el territorio también se reconoce como una víctima. En tanto, el territorio es una relación, ¿cierto?, de situaciones que generan una identidad colectiva. Entonces, esa identidad se puede dañar. Esas costumbres se pueden perder cuando un grupo armado le dice, por ejemplo, a los Embera que no se pinten la cara como los tigres, y ellos dejaron de pintarse de esa manera porque los actores armados se lo prohibieron. O cuando los jaibanás dejan de practicar sus ejercicios de sanación, sus rituales, dejan de ir a sus sitios sagrados porque el sitio lo siembran con coca, porque minan el camino, o porque sencillamente hay un campamento y por ahí no pueden transitar. Entonces, ¿cuál es la tarea que tiene la Agencia Nacional de Tierras en este momento? Organizar todo ese despelote que nosotros traemos desde 1961. Es un trabajo muy grande, pero hay que hacerlo. Ahora, yo quiero que me presten un poquito de atención en esto, porque esto es lo que a nosotros nos ha traído mucho, porque nunca hemos tenido realmente un ejercicio de administración jurídica de nuestra tierra, sino que en Colombia todo ha sido así como muy, dice uno, a la guachapanga, ¿cierto? Hay figuras para tener la tierra. Entonces, hay propiedades colectivas como los resguardos indígenas, como los consejos comunitarios. Esas propiedades colectivas, dice su título, que son inembargables. ¿Eso qué significa? Que nadie que haga parte de esa colectividad puede ir a hacer un préstamo a un banco en nombre de ese territorio colectivo. Son inalienables, en que en tanto son un título, no se pueden partir, no se pueden dividir.
Un indígena no le puede decir a usted, venga, yo le vendo esta parcela de plátano. Y si usted se la compra, pues está botando la platica, ¿cierto? Esas son las propiedades colectivas. Ahora, usted puede ser un propietario titular, como la mayoría de los colombianos somos en Colombia, porque tenemos la propiedad privada es un derecho. Y los indígenas, por ejemplo, pueden tener propiedades privadas. Las comunidades, los afrodescendientes pueden tener propiedad privada. Los RUN pueden tener propiedad privada. Ahora, no todo mundo. Hay una particularidad y la gente dice, ay, yo soy propietario, mire, yo tengo una escritura. Por eso les puse esta imagen de aquí. Esto que está acá arriba, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Para yo no estar hablando aquí solita. Un certificado de tradición. Certificado de tradición. Un folio de matrícula inmobiliaria, ¿cierto? Entonces es muy importante. En Colombia, esto lo maneja una oficina de registro de instrumentos públicos. Esto es una registraduría. Así como nosotros nacemos y a nosotros nos crean un registro de nacimiento, mi predio, mi propiedad, solo nace cuando yo la registro. Si yo tengo una escritura pública, pero yo nunca la registré, yo no soy propietario. Miren qué importante es. Las personas no suelen a veces, y sobre todo en los pueblos pasa, no registran la escritura. Entonces, si yo no registro la escritura, ese bien no ha nacido a la vida jurídica. Así como nosotros tenemos una cédula, las propiedades tienen una matrícula. Esa es la cédula de las propiedades. La cédula catastral es otra cosa. El catastro es otra cosa. El catastro se usa simplemente para cobrarle a la gente un impuesto. El catastro no lo hace a usted dueño de nada, para que también lo tengan presente. Ahora, hay personas que son poseedoras, no son propietarias. La figura del propietario es uno solo. ¿Qué es un poseedor? Una persona que está viviendo en un lote. Pasa mucho, compramos un lote en campamento, compramos un lote por allá que estaba muy barato, me vendieron una tierra. Ah, que a la tierra llegan servicios públicos. Ah, bueno, yo pago los servicios públicos, pago el catastro. Pero si yo no tengo nada más, yo solo soy un poseedor. Eso es supremamente importante. Que el poseedor puede. Bueno, perdón, ya les explico, no me voy a adelantar. Un ocupante es una persona que tiene claro que está viviendo en una tierra que no es de él. Y eso pasa mucho en Colombia, ¿cierto? Me la prestaron, esta finca es de fulano, pero yo la estoy trabajando, eso es un ocupante. Ahora, yo puedo ser un ocupante en un predio baldío, porque recuerden que lo que no tiene dueño es porque es del gobierno. Todos los baldíos son del gobierno. El gobierno es el gran dueño. Yo puedo hacer una cosa que se llama tener una expectativa y hacer una declaración de pertenencia. ¿Ante quién? Ante la Agencia Nacional de Tierras y decirles, mire señora, yo llevo 10 años viviendo ahí, he hecho las veces de ocupante en ese predio, tengo sembrado esto. Y usted le hace esa solicitud al gobierno, a la Agencia Nacional de Tierras, y ellos le pueden hacer su titulación. Esto es lo que están haciendo los municipios en este momento. Eso es el proceso de saneamiento de los municipios. Por eso estamos, digamos, en un momento muy importante, porque esto nunca lo habíamos hecho, nunca realmente, y solo hasta este momento se está haciendo. Aquí hay una cosa muy importante. La principal diferencia entre un propietario es que el propietario tiene el título de propiedad, ¿cierto? El título de propiedad son las escrituras y la escritura registrada. Y el dominio total. Una persona que es la poseedora puede tener el uso de esa tierra, lo que les estaba diciendo, pero no tiene ningún documento. Entonces, eso es básicamente como las diferencias. Esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué razón? Y es lo que ha pasado en Colombia.
muchos territorios indígenas, como no se ha hecho el proceso de saneamiento por parte de la autoridad en tierras, la ANT, muchas de sus tierras siguen siendo baldías, o sea, siguen apareciendo del Estado, siendo tierras ocupadas por ellos. Entonces, ¿qué hace mucha gente que es muy viva? Empieza procesos de declaración de pertenencia para que esas tierras que son de los indígenas pasen a ser de ellos. Y ha pasado mucho. Los indígenas no solamente tienen resguardos indígenas, que es la principal forma, porque es un título reconocido, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita. Tienen reservas indígenas, que se las entregó la Constitución del 91. Tienen resguardos coloniales, porque en la colonia se entregaron títulos, entonces tenemos territorios con títulos de 1600. Hay territorios que son de carácter colectivo, ancestral, lo que les decía ahorita, que no tienen un título, pero que ellos siempre han estado ahí. Hay tierras que por ordenamiento territorial, en las divisiones que se hacen, se las entregan a ellos, entonces el Estado reconociéndoles, y está la figura de parques nacionales naturales. En este momento, los únicos que pueden aspirar, ¿cierto?, a vivir dentro de un parque nacional natural es una comunidad indígena o una comunidad negra. ¿Por qué razón? Porque las comunidades, dentro de su organización, la Ley 70 de 1991 dice que hay una función social ecológica de los territorios. Y es que los territorios que son de carácter colectivo y tienen protección deben ser cuidados por esa colectividad. Por eso vamos a ver al indígena viviendo en una zona de reserva que no va a tumbar los árboles, porque también hay una protección legal frente a esa tierra. Y lo que mucha gente, lo primero que dice es, pues el indígena es muy flojo porque ese montón de tierra que tienen y no trabajan. No necesariamente es así. Y hay otra situación, y es que nosotros siempre miramos al otro desde la mirada occidental, ¿cierto? Para nosotros la necesidad de acumular es una cosa real, y nosotros tenemos que tener todos los días más y más. Yo hablaba en esos días con alguien y le decía, el indígena vive con lo básico y vive al día y no se preocupa por otras cosas como lo hacemos nosotros. Entonces el embera pasa, por ejemplo, que el embera pesca, caza y ya, y está contento con eso y está en su tambo y para él eso es vivir. Entonces, si no es mi modo cultural, pues yo no tengo nada, ¿quién soy yo para juzgarlo, cierto? Si yo vivo de otra manera, son las formas de vivir. Nosotros viviremos esclavizados de otras formas, con impuestos, con preocupaciones, con bancos, ellos no. Denme un segundo, voy a encender la luz, perdón, Pablo, porque está muy oscuro. Bueno. Lo mismo, las comunidades negras tienen unas tipologías, voy a adelantarme un poquito. Hay tierras tituladas, hay territorios colectivos, que son tierras baldías que fueron entregadas a las comunidades negras. Hay territorios ancestrales, lo mismo exactamente que los indígenas, que son baldíos. Y hay zonas de ribera y de bosque. El río Cauca es un ejemplo de esto y del despojo que se le ha hecho a las comunidades negras, un caso Sopetrán. Y es que los playones, por ejemplo, hay decretos que dicen que los playones deben ser de aprovechamiento de los consejos comunitarios que los habiten. Y nosotros, ¿qué encontramos? Que las autoridades ambientales o las corporaciones ambientales entregan títulos de ese frente del consejo comunitario a títulos privados, ¿cierto? Para explotación de playones, de riberas. Eso es un despojo institucional que se le está haciendo a esa comunidad. Porque entonces lo que va a hacer es que va a llegar una gran máquina a quitarles lo poco, cuando las comunidades de base lo que casi siempre hacen es sacar arena, pero con animales, con carretas, pero esto es una práctica y en Antioquia se ha visto mucho ese despojo de los playones a raíz de la entrega de títulos, sobre todo aquí en Medellín, donde hay demasiada extracción de material.
Cuando vayan a Santa Fe de Antioquia, cuando pasen el río Cauca, hagan esa mirada y va a ser una mirada diferente. Todo el borde del río Cauca están los actuales consejos comunitarios de Los Almendros, San Nicolás y Guaymaral. Y toda esa extracción de material de playa que se está haciendo ahí, no la están haciendo ellos, la están haciendo títulos privados, grandes señores que tienen el poder para convencer a la autoridad ambiental. Entonces, una de las tareas que tiene, por ejemplo, esta política de restitución que se viene ejecutando es que se le reconozcan esos derechos a las comunidades. Voy a saltarme muy grande porque eso es un tema básicamente procedimental, pero nosotros en el marco de la política de restitución de tierra se trabaja con los tres tipos de pueblos étnicos, indígenas, negros, comunidades raizales, palenqueras, rum y gitanos. Aquí tenemos antecedentes de todo lo que ha sido la lucha. La persona que de pronto quiera la presentación, yo luego se la paso, no hay ningún inconveniente. Como de toda esa política que ha habido, ¿cierto? Aquí está el convenio de la OIT del 169. Esta ley es una ley muy importante porque es la ley que regula el cómo se hacen las cosas dentro de los territorios y que no puede entrar cualquier persona simplemente a intervenir o una empresa. Hay que tener una consulta previa y una consulta previa es un permiso de la totalidad, es decir, de la asamblea en pleno, para que se diga cómo se hacen las cosas. Pero esa consulta previa, por ejemplo, ha sido uno de los derechos más vulnerados, porque esos ejercicios de preconsulta, que es el ir antes a las comunidades, no se hace de la mejor manera, se hacen muy mal, y se recogen listados y a veces se pasan como si ya fuera un ejercicio de consulta. Se les da dinero a las comunidades sin mucha explicación, y las comunidades aceptan los dineros, claro que aceptan el dinero, no es mentira, lo van a aceptar, lo haría mucha gente, sobre todo porque no son comunidades que tienen un concepto del dinero como lo tiene el no indígena. Entonces ellos reciben 50 millones de pesos y eso es un mundo de dinero, porque son comunidades que viven el día al día, al mínimo, al jornal. Entonces, muchas, por ejemplo, de estas consultas también se han hecho con el respaldo de actores armados. Entonces, ¿quién dice que no cuando van y te consultan y hay un jefe de un grupo armado detrás de esa persona? Entonces, parte de todos estos ejercicios y lo que busca esta política de restitución es mirar si esos ejercicios de consulta se han hecho de manera correcta y si no se les ha vulnerado a las comunidades. Bueno, aquí tenemos normatividad que reguló el tema del desplazamiento, sentencias que han sido precedentes. La 3025 yo dije que el 2004, que les dije ahorita, que fue el estado de cosas inconstitucionales, está de primera porque fue la más importante y fue la que viabilizó toda esta política que tenemos. Bueno, hay un asunto importante que yo no les comenté y es que la ley 1448 es la ley de restitución de tierras. Y vieron que tiene esos tres decretos, el decreto de indígenas, el decreto de afros y el decreto de rum y gitanos. ¿Por qué pasó eso? Porque la ley se creó y la ley fue demandada. Y fue demandada porque fue una ley que se pensó para el campesino y no se veía en la ley ni los indígenas, ni ningún grupo étnico. No había enfoque diferencial. Entonces la ley tuvo un tiempo, en un plazo de 6 meses, modificarse. La modificación se hizo a través de unos decretos, que son estos que hoy tienen la misma vinculación jurídica y el mismo rango constitucional. Bueno, lo que les estoy comentando aquí, estos son los decretos. Lo que les hablaba ahorita de las características de esos territorios colectivos, la pertenencia étnica, cultural. Nosotros accedemos a los territorios con el permiso de la comunidad, con el acompañamiento de la guardia. Los territorios que se trabajan son territorios que tienen todas esas características, no tienen que ser resguardos necesariamente,
sino pueden ser tierras baldías que estén ocupando las comunidades étnicas o indígenas o negras. Y hay una cosa muy importante en esta política de restitución para que ustedes, y sea de conocimiento general, toda persona, y yo estoy segura, aquí tiene que haber alguien que haya perdido su tierra, su casa, porque la ley de restitución no es solamente para tierras rurales, hay restitución urbana. Si usted vivía en un barrio de Medellín en el año 1990 en adelante, y si usted vendió su casa, la mal vendió, o si alguien se la quitó, usted puede hoy en día reclamar esa casa. Si usted tenía una finca en el Meta, una finca en Urabá, y usted abandonó esa tierra desde 1990 hacia acá, o sea, 91, 95, 94, 2000, 2010, usted puede reclamar esa tierra ante una oficina de restitución. Eso es lo que se está buscando, ¿cierto? Que la gente, que haya una restitución. Y esa restitución se da por situaciones como el abandono, el despojo. El despojo es que alguien por la fuerza te quite algo. El abandono es el desplazamiento. O yo la dejé simplemente por miedo. Y hay despojo administrativo también. Recuerden lo que les estaba diciendo ahorita. O el confinamiento. El confinamiento es, y pasa con los territorios colectivos, en este caso para las personas individuales no aplica, pero para los territorios colectivos sí, y es que ellos pueden tener una zona muy amplia, pero hay parte en la que no usan y están confinados por las minas, por los cultivos de uso ilícito, en fin. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a mirar qué tan afectados están los territorios, hay una situación muy importante que es coyuntural en este momento en Colombia, y yo lo he ido mencionando en distintos espacios, y es que nosotros hemos venido despojando sucesivamente a las comunidades étnicas. Este mapa que yo les estoy mostrando aquí se conoce como la piñata minera. Este mapa muestra cómo fue la titulación, la entrega de los títulos mineros en distintos momentos, desde 1990 hasta ahora. Pero, Yadira, ¿cómo es esto de los títulos mineros o esto cómo funciona? Entonces, lo que ustedes están viendo entre rojito y rojo son, en este caso, todas las zonas de territorios colectivos. Y todo lo que están viendo en naranjadito, como amarillito, es títulos de minería legal. ¿Eso qué significa? Y ahí es donde está un gran problema que nosotros tenemos en Antioquia, por ejemplo, y esa es una de las luchas en las tierras de las comunidades étnicas. Y es que nosotros decimos que las comunidades son autónomas y decimos que tienen gobierno propio, pero tienen gobierno propio de lo que hay encima, ¿cierto? De la quebradita, del puente, del árbol, del bacurú, de los animales, pero lo que está abajo en el subsuelo es del Estado. Y pues coincidencialmente mandamos a los indígenas al monte más monte, porque siempre los alejamos y lo fuimos relegando a las zonas más alejadas, a los sitios más altos, pero esos sitios más altos son los que hoy en día tienen las mayores concentraciones de minerales. Entonces, ¿cómo los volvemos a despojar? Porque vuelve y se repite la historia. Entonces los despojamos con algo que se llaman los títulos mineros. Entonces, cuando un título minero se ejecuta, por eso existen los procesos de consulta previa, empiezan con una fase de exploración, y es ir a las comunidades. Esa fase de exploración se hace una consulta, y van y hacen pruebas y miran qué potencial hay de ese mineral en ese territorio.
se supone que esa afectación es muy mínima, ¿cierto? Para definir qué tanto se puede explotar. Y la explotación ya es la ejecución de ese título minero. Eso es una minería legal, avalada por el gobierno. Ese aval, nosotros en Colombia entregamos 4.869 títulos en el gobierno del presidente Uribe. Estábamos pensando el territorio de nuestras comunidades para otros. Y eso es una realidad. Eso es lo que se llamó la piñata minera. Pero detrás de eso también hay un negocio muy grande, y es que yo puedo tener un título. Entonces yo reparto ese título. ¿A quiénes? Lo compro, porque los títulos se compran. Y puedo conservar ese título muchos años y luego se lo vendo a alguien que me lo va a comprar mucho más costoso, ¿cierto? Yo lo tuve mucho tiempo y por ese tiempo que yo lo tuve, pues al gobierno también se le paga. Y eso ha sido un negocio en Colombia. El sostenimiento de esos títulos, quién tiene esos títulos, a quién se le entregan, a quién se le adjudican. Y después hasta problemático hablar de este asunto mucho. 646 títulos durante el presidente Gaviria, 649 durante Samper, 598 durante Pastrana y 1.645, que no está aquí el dato, durante el gobierno del presidente Duque, que fue lo que nosotros llamamos la locomotora minera. Esos 1.600 fueron solo para Antioquia, no para el nivel nacional. Entonces, ¿qué pasó con Antioquia? Durante ese gobierno nos repartimos los territorios colectivos a las empresas extranjeras, a los privados para explotación. ¿Cuál es la tarea ahora en este momento? En esas demandas que se están adelantando, solicitar la cancelación de esos títulos mineros. Esa es una de las tareas grandes que tenemos en este proceso. Eso es parte del trabajo que yo hago. Entonces les decíamos que se viene haciendo este ejercicio, ¿cierto? De visitar las comunidades, de mirar qué tan afectadas están. Y hay una cosa muy bonita y un componente cultural y de patrimonio que vimos que no se estaba haciendo en las demandas de restitución. Y entonces, cuando hacemos la demanda, tenemos unas pretensiones de ley y en esas pretensiones de ley le empezamos a pedir al juez cosas importantes, por ejemplo, que les cambiara el nombre a nuestros indígenas, porque en el caso, por ejemplo, de Antioquia, los indígenas ya no se reconocen como catíos, sino que se reconocen como eyávidas. Esto ya en algún momento lo hablé. Ellos dicen catíos, la manera como saludaban los españoles a los indígenas. Ka es hola, ka sanguay, bari, buenos días, ¿cómo están? Entonces ellos dijeron, no, nosotros no nos saludaban, ka, tío. Pues eso es muy español realmente. Esa es una de las explicaciones que nos han dado. Nos dijeron, nosotros somos eyávida, nosotros somos la gente de la loma, ella. Entonces, en esta demanda le pedimos al juez que les restituyera su nombre ancestral y en el caso, por ejemplo, del resguardo Murrí Pantanos, que está entre Frontino y Dabeiba, que se les llame Comunidad Embera Eyávida de Murrí Pantanos. Hemos hecho órdenes para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el caso del Murrí, por ejemplo, donde hay evidencias de túmulos funerarios, entonces decirle que al juez que proteja esos territorios, que nadie puede entrar ahí si no se hacen unos planes de manejo arqueológicos, si no se define esa zona arqueológica y si no se identifica. Entonces, esto es pensar en la protección patrimonial, porque el tema de la preservación de los territorios no es un tema solamente meramente de lo físico, sino también de todos esos valores patrimoniales. Lo voy a pasar así rápidamente. Hemos hecho, por ejemplo, el ejercicio en algunas demandas de incluir al grupo de vigías de patrimonio para que asesore a las comunidades. Eso lo hicimos en el caso de la demanda
del Consejo Comunitario de San Nicolás, que ellos tienen un bien de interés cultural, que es la iglesia de San Nicolás, es una iglesia de más de 600 años, que se cree un grupo de vigías de patrimonio en esa localidad. Cosas así por el estilo. Por ejemplo, aquí tenemos la protección de los sitios sagrados del resguardo de Murrí, que se cree un plan de salvaguardia y la declaratoria de los sitios aludidos como bienes de interés cultural y como patrimonio inmaterial o material. Los indígenas estaban supremamente contentos cuando les explicamos que se podían proteger, por ejemplo, sus sitios sagrados y sus zonas, porque hay lugares que son cementerios, que ellos tienen identificados como cementerios, pero solamente ellos lo saben. Entonces, pensar en todo esto, esta demanda contempla la creación de un museo arqueológico y etnográfico en Frontino. Yo creo que es uno de los ejercicios más bonitos que en este trayecto como vigía y como funcionaria pues he podido trabajar. Estamos hablando de la traducción de la sentencia cuando la tengamos a su lengua, todo un tema de memoria histórica, de buscar documentos que hablen de ellos, de crearles un archivo documental, de proteger ese archivo documental porque en los resguardos pasa que hay mucha humedad, entonces que todo eso se haga con un enfoque étnico. Bueno, en fin, o sea, creo que el reto es como muy grande, se han hecho poquitas cosas a nivel de gobierno durante todo este tiempo, pero también creo que nunca en la historia de los pueblos étnicos se había reconocido, lo afectados que han sido y lo invisibilizados que han sido, y también es complejo, pero voy a dejar por ahí para que conversemos porque deben haber muchas preguntas. Porque alrededor de eso también hay muchas situaciones que son molestas, que son incómodas, que son utilitaristas por parte de intereses. Entonces, el asunto es muy amplio y de mucha conversa. Yo creo que esa era la última, ¿sí? Bueno, esta era la última presentación. Vale, Yadira, muchas gracias por tu presentación, por estar pues, con nosotros esta noche en este programa. Creo que para muchos, y como decía al inicio, para todo el que trabaje con patrimonio y para muchos días en particular, esta información va a ser bastante valiosa en sus trabajos. Justo hoy que tenemos una audiencia bastante grande de varios departamentos, incluso. Entonces vamos a iniciar con las intervenciones. Yo voy dando aquí la palabra en la medida que la han solicitado. Vamos con Álvaro de Licoña. Adelante, Álvaro. Buenas noches. Perdón que tengo la garganta muy afectada. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Álvaro, adelante. Bueno, felicitar a Yadira por la interesante charla en el día de hoy. Yo quisiera hacerle una pregunta a Yadira. Te recuerdo mucho cuando nos hiciste la visita aquí a Liconia, ¿recuerdas? Tengo una pregunta. Yo, es sobre restitución. Yo fui desplazado, ¿sí? En el municipio de San Carlos. Yo no sé si esa noche, ese día yo conté la historia. Entonces yo tenía dos tierras allá, una finca de 10 hectáreas y un pequeño lote a orillas del río Samaná. El río Samaná en este momento se le está haciendo un trabajo de protección porque es uno de los ríos más hermosos de Antioquia, ¿cierto? Yo estoy tratando de vincularme como a ese programa porque cada año están celebrando el Samaná Fest. Yo no sé si has oído escuchar sobre eso, el Samaná Fest. Sí, Bueno, sí, sí. este año voy a asistir también. Yo estuve el año pasado. Se hace una fiesta pues, al río, ¿cierto? Entonces, yo vendí, como fui desplazado, yo vendí esos predios, ¿cierto? Muy baratos. Pero entonces, yo no quisiera, pues, ¿cierto? Yo podría solicitar una Usted restitución, puede reclamar su tierra, sí, señor, porque pero entonces, perdón, no me metería en un problema con los propietarios si yo les vendí, pues, con no, mi no. consentimiento.
usted lo vendió, pero finalmente fue una venta forzada. Hay un tema, ¿cierto?, con el reconocimiento de cómo se dio la situación y fue en un contexto de violencia y una violencia generalizada. Por eso la norma también reconoce que las personas que compraron o que en su caso le compraron a usted son ocupantes de buena fe. Entonces el Estado no va a despojar a esas personas. Inicialmente eso causó mucho ruido porque la política no tenía eso claro y se hicieron asuntos que fueron en su momento mal manejados. Pero hoy en día no está pasando así. Hoy en día la persona que sale del bien incluso a veces le pasa mucho mejor porque sale del predio, se le reconoce, se le da otro predio, se le entrega vivienda nueva, se le entrega proyecto productivo al que sale, porque se le reconoce. Ahora, si la persona que le quitó la tierra se la quitó y no le reconoció nada a usted o lo despojó, esa persona no puede alegar algo que es la buena fe. Y esa persona, si es una persona, un ocupante, por eso se le dice ocupante, porque sigue siendo el propietario usted en el marco de la ley. Eso es muy importante. Entonces, claro que sí, se puede presentar a la unidad de restitución de tierras para que haga su solicitud. Yo les voy a dejar en el chat de Vigía los datos donde se sacan las citas para que puedan hacer su solicitud, en el caso pues de los de Antioquia. Bueno, y hay otra cosa, Yadira, muchas gracias. Otra cosa, ¿cierto? Yo fui desplazado, entonces como desplazado, yo traté de que se me reconociera como víctima y a mí nunca me reconocieron como desplazado, ¿cierto? Yo era rector en esa institución en ese momento, a mí me mataron un amigo ahí en el mismo colegio, ¿cierto? Eso fue lo que provocó el desplazamiento. Él era un psicólogo social, amigo mío, y me lo mataron ahí mismo en el colegio, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo, el hecho que despertó despertó como el desplazamiento, ¿cierto? Produjo el desplazamiento mío. Y pues con todas las cosas que yo tenía y tuve que dejar todo. Entonces, también yo no sé por qué en un principio a mí no se me reconoció como víctima, pero nunca se me llamó a indemnizarme o a darme alguna, cierto, pues no, Pero a usted se le reconoció, como víctima creo que sí, tuve ¿sí? reconocimiento, sí, voy a buscar, porque Bueno, yo pues, traté de claro, enterrar como eso, pero ahora con tu charla se me vino a la cabeza como eso, que yo podía exigir la restitución de los predios allá, porque yo quisiera volver a estar a tener algo allá, ¿cierto? Porque ya he estado, después de 20 años fui a restablecer vínculos como con esa comunidad, ¿sí me sí, y le digo entiende? una cosa, está demorado para que haga la solicitud, porque en este momento San Carlos es uno de los municipios que está más focalizado y donde se está interviniendo, midiendo, o sea, el trámite ya se está haciendo en este momento mucho. Entonces, su solicitud, por ejemplo, si entra, como están justo trabajando en ese punto, pues puede tramitarse incluso de una vez. Entonces, sí haga la tareita, ¿o yo? Muchas gracias, muy amable, que esté muy bien. Quedo atenta, yo le puedo... Acá, Felicitaciones por tu charla. Mañana la volvería a mirar grabada, ya más en forma, pero muy interesante. Me pareció muy eso de Frontino y Murrí, muy lindo esa región por allá. Y Río Sucio, yo conozco todo ese Grabacho cubano. Buena, feliz noche para todos y muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Feliz noche. Vamos Gracias. en orden. Tenía levantada la mano hace un rato Daniel. No sé, Daniel, si ya no vas a hacer la pregunta, creo que bajaste la mano. Y si no, entonces Sí, Juan vamos Pablo. con Daniel, adelante. Sí, sí quería hacer una pregunta sin antes pues felicitar a Yadira por su trabajo, por ese conocimiento, esas experiencias tan importantes que nos transmite a todos los vigías. La pregunta que quería hacerle muy puntual y concreta es si ese trabajo de la Unidad Nacional de Tierras o Restitución de Tierras, su radio de acción es más que todo rural o también es urbano, porque también en las áreas urbanas grandes como en Medellín o en Cali, pues se presentan desplazamientos, se presentan muchas situaciones que la gente que ha sido desplazada del campo vuelve a vivirlo en la ciudad.
Sí, Daniel, yo ahorita les decía que la restitución no era solo rural, que también es urbana. Y por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, Itagüí es uno de los municipios que está microfocalizado en este momento. Ahora, usted hace su reclamación de perder su tierra, de perder su casa en un barrio, solo por temas de conflicto armado, solamente. No porque usted peleó con la mujer y la mujer lo echó para otro barrio. Esa no aplica, ¿cierto? O un tema, por ejemplo, que tenga que ver con narcotráfico, que pasó mucho acá. Entonces, hay como unos límites, pero solamente tiene que ver con conflicto armado. Entonces, para que lo tenga como presente, pero claro que sí se puede. Vale, gracias, Yadira. Tenía levantada la mano Marta. Sí, buenas tardes. Adelante, Marta. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Bien, Marta. No, la pregunta era cuando Álvaro estaba hablando, que como no estamos juntos en este momento, entonces yo le quería recordar a Álvaro que teníamos un documento que yo lo guardo, donde don Berna, el anterior, Marta que Silvia, tenía, perdón, Marta Silvia, identifíquese que usted es mi señora. ellos saben, hombre, ellos saben. Importantísimo. No, pues cuidado. Puede Ellos saben, saber no. Juan Pablo y Lo que Yadira pasa pueden es que saberlo, pero la demás gente que pues está ahí en la... Yadira también sabe, porque yo recuerdo cuando estuvimos juntos almorzando en Meliconia, todos, ¿no recuerdas? Yo sí. Bueno, yo creo que ellos también se acuerdan. Bueno, disculpen, entonces sí, soy la esposa del profesor Álvaro Restrepo Arango, yo soy Marta Silvia Gil, y era en el momento que Álvaro estaba hablando, quería recordarle que tenemos un documento de don Berna donde lo hace víctima del conflicto armado, o sea, directamente por él, reconocido por don Berna, o sea, que eso tiene mucha validez. Y de pronto Álvaro, pues porque como estabas hablando, Yadira, que anteriormente hubo como mucha confusión, inclusive Álvaro, estuve en algunas secciones por allá en la gobernación, y eso se dio como para que, como había tanta gente como reclamando y como tanta congestión, de pronto Álvaro dejó eso quieto, pero ahí está ese papel es muy importante. claro. Y guardamos muchas evidencias de todo eso que pasó. Por ahí está todo eso por escrito. Entonces eso le puede servir. Claro, claro que sí, puede ser. Vale, muchas gracias. Era como esa la anotación, pues qué pena, algo como tan personal, pero de pronto era para que Yadira dijera si eso servía o qué. Vale, muchas Muy No, mi gracias, bien. amor, Marta. ya ella, sí, perdón, ya ella nos indicó la ruta, hay que ir a la unidad de restitución, ¿cierto? Y a víctimas del conflicto para que... Hay que sacar la cita primero virtual. Yo les voy a dejar el teléfono en el chat de vigías. Bueno, muchas gracias Yadira y Ok, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, muchas Vale, gracias. gracias. vamos con Magali. Adelante, Magali. Buenas noches. Saludos, Magali, adelante. Una maga. Bueno, mi querida Yadira, se bajó usted con semejante exposición. Felicitaciones. Pero sobre este tema hay mucho que hablar todavía. Usted sabe muy bien que en Colombia y en Antioquia sobre todo, en Antioquia, la formación de resguardos viene de la época de la conquista, ¿no? De la conquista de la colonia. Nosotros tenemos en Antioquia resguardos coloniales todavía. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me tocó estudiar varios casos, el resguardo de San Carlos de Cañas Gordas, que ese resguardo de San Carlos de Cañas Gordas fue derogado durante 2 siglos. ¿Para qué? Para darle paso a la colonización antioqueña, que empezó más o menos en el siglo XVIII, XIX, algo más o menos, y se intensificó en el siglo XX, después de la carretera al mar. Y eso dio paso a que se levantara el resguardo de San Carlos de Cañas Gordas, que fue una titulación que se hizo en la época de la conquista de la colonia, precisamente, supuestamente, entre comillas, para proteger a los indígenas. Bueno, en fin, porque ya los habían, en cierta medida, habían sido liquidados, no, sino minimizados, habían diezmado mucho y quedaban muy pocos indígenas
y como mano de trabajo. Bueno, pero entonces yo quería saber si en este momento Restitución de Tierra está pensando, porque yo recuerdo que es una discusión ya de vieja data sobre los resguardos coloniales, que en el sur de Colombia existen muchos resguardos coloniales y en Antioquia también existen resguardos coloniales. Yo recuerdo que en Marinilla hubo resguardo colonial, y toda la parte del oriente antioqueño hubo resguardos coloniales, igualmente Medellín fue un resguardo colonial de los indígenas de acá de esta zona, ¿no? El poblado. Sí, la historia pues de la tierra en Colombia es Como a despojar a toda esa gente del poblado. es bastante compleja, ya es imposible, pues creo yo, posible rescatar y devolverle las tierras a los... Sí, no, el tema para nosotros aquí en Antioquia hay resguardos coloniales que se mantuvieron y la ocupación de los pueblos indígenas permanece a día de hoy, pero no es el caso de nosotros en Antioquia. Nosotros no, ya realmente ha habido un tema muy complejo de ocupación, por eso les mostraba como en el tiempo todo el proceso que hizo el INCORA, y mal haríamos nosotros en decir que vamos a reabrir el resguardo de... No, pues eso es imposible. Cierto, de Cañas Gordas cuando hubo una derogación y ahora pues hay miles de familias campesinas viviendo ahí y los indígenas pues tienen nuevamente territorios que ya están titulados. Entonces, no, el caso de los coloniales para Antioquia, para nosotros no nos aplica en este momento. Pero aplica para el sur de Colombia. Pero para el sur de Colombia sí, porque hay títulos que están vigentes. Todavía son vigentes, sí, señor. De ahí se pregunta que qué es un resguardo colonial. Un resguardo colonial fue un resguardo que su título, sus límites, sus linderos se entregaron mediante un título colonial, reconocido por una autoridad en la colonia, ¿cierto? Entonces, es un título que se ha mantenido. Y les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un consejo comunitario en Sopetrán. Ese consejo comunitario apeló a su reconocimiento, dando como soporte un título colonial que tenían, donde un alférez tenía una tierra y decía que él donaba esa tierra para que se creara una capilla y ahí vivieran las personas. Él donó esa tierra en testamento antes de morir. El título hoy en día ya no tiene validez para ese caso puntualmente, pero sí es un título que soporta la ancestralidad de las familias que están ahí. Ahora, hay títulos en Colombia que a día de hoy se les entregó esa tierra a los indígenas en su momento y esos mismos indígenas, sus descendientes, siguen viviendo ahí. Entonces, esos títulos coloniales siguen teniendo el mismo peso todavía. Vale, Yadira, muchas gracias. Te llama Gali. Vamos con Héctor de Ibanadao. Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial para todos. A Yadir un agradecimiento por la presentación de hoy que estuvo genial. Y pues bueno, aquí por ejemplo hacer unas precisiones con relación al tema anterior. Por ejemplo, para el siglo XVI no se les nombra en los documentos de la época resguardos coloniales. Ese va a ser, digamos, una denominación que van a adquirir a finales del siglo XVIII, finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII como tal. Para el siglo XVI, a estos espacios donde se va a concentrar población indígena, se les va a denominar pueblos de indios. Y esos pueblos de indios pues eran una figura administrativa para concentrar población indígena, a veces perteneciente a la misma cultura o a la misma etnia, y en otras ocasiones, como fue el pueblo de indios de San Lorenzo en el Valle de Aburrá, pues reunían poblaciones muy diversas entre sí, cultural y lingüísticamente. Entonces era algo muy particular, digamos, esa dinámica que tenían los pueblos de indios, tanto así que, por ejemplo, para inicios del siglo XVII, cuando viene el visitador Francisco Herrera y Campuzano a Antioquia, porque hay, digamos, serios problemas con los encomenderos, la población indígena está teniendo una reducción demográfica alarmante. Una de las soluciones que encuentra Herrera y Campuzano es fundar varios pueblos de indios, que después serían llamados resguardos. Él terminaría fundando
por ejemplo, pueblos por Corcora, por Guamucó, por Ormaná, Ormaná, por ejemplo, en jurisdicción de Cáceres, estamos hablando del Bajo Cauca. Es decir, se empiezan a formar varios pueblos, como vemos a inicios del siglo XVII, pero tienen una característica, y es que en la mayoría de casos no hablamos de pueblos que competen a una sola comunidad, sino que en la mayoría de casos son pueblos de indios fundados con varias comunidades que en ocasiones tienen muchas diferencias culturales o incluso lingüísticas. Entonces es también un proceso muy complejo. Yo no sé, Yadira, cómo llamarle a eso, si eso será un proceso de etnogénesis o qué, cuando se van generando nuevas identidades culturales. Sí, podría ser una forma de nombrarlo, porque finalmente también los mismos pueblos indígenas han tenido como esas reconfiguraciones, e incluso el tema de nombrarse, por ejemplo, de otra manera. Recuerden, por ejemplo, los guambianos fue una muestra de eso, que ellos dijeron, no, nosotros no nos reconocemos como guambianos, somos el pueblo Misak, o los Huitoto, que hoy en día no los llamamos huitotos, ya es el pueblo Murui, Muinane. Y así ha habido también como, a medida también que los mismos pueblos han ido haciendo como ese ejercicio de memoria, se ha ido también haciendo como todo ese aprendizaje y resignificación de cosas dentro de las mismas comunidades. Porque es curioso, pero hoy en día no necesariamente los pueblos indígenas conocen su historia, y es una de las situaciones como complejas, ¿cierto? Porque también están revisando su historia en lo que escribió otro en su momento, en los documentos que hay, porque no tienen como esas claridades. Son pocos los pueblos que tienen como esa memoria, esa tradición oral. Los pueblos del norte de Colombia, afortunadamente, es de los pueblos que mejor han conservado su tradición oral. Todos los pueblos de la sierra, eso es muy bonito, y parte también de esa conservación se debe a que han sido muy rigurosos en el tema de sus normas, de su gobierno propio, ¿cierto? De su autonomía. Bueno, compañeros, se nos acaba ya el tiempo del programa de hoy para que la grabación pueda quedar colgada. Juan Pablo, ¿me permites 2 minuticos? Álvaro, 1, porque si no, el archivo no nos va a dar para subir. Adelante. Álvaro. Álvaro tienes el apagó el micrófono. Silencio. Pablo. John Jairo, adelante. Mientras Álvaro. Yo propongo algo. Cierre ya la grabación y permitamos que las compañeras que están aquí, esta señora de la Fundación Multiactiva, hay otras personas que quieren hacer la pregunta. Creo que doña Marta Ballesteros también, ella viene de Estados Unidos, ¿cierto? Doña Marta. Entonces, cierre el programa, digo yo, y las dejamos que ellas también participen. Gracias. Listo. Álvaro, adelante. Sí, no, quería decir solamente, hacer una aclaración de la importancia de esos informes de la visita del oidor Francisco Higuera Campuzano, para entender un poco cómo eran esas formaciones indígenas a finales del siglo XVI y siglo XVII, ¿cierto? Porque la visita de Herrera Campuzano fue en el año de 1614, 1616, algo así, ¿cierto? Entonces, hay un trabajo hecho por un profe o alguien de la Universidad Nacional sobre ese informe de la visita del oidor aquí a Antioquia. Bueno, era simplemente eso, muy amables. Vale, Álvaro, muchas gracias. Vamos con Nidia Leonor González. Nidia, adelante. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Primero agradecerle a Yadira todos esos conocimientos, porque de pronto hay muchos términos que escuchamos a diario, pero no comprendemos la magnitud de esta trascendencia y de ese trabajo tan especial que hay con nuestra población.
es un punto de sensibilidad muy importante y hoy aprendí muchísimo. Segundo, pues si quieres, cortamos la llamada, la grabación. Quiero hacer una pequeña presentación de doña Marta Ballesteros antes de que se vayan. Entonces, era eso, gracias. Vale, seguidita procedemos. Ernesto Carvajal, perdón. Adelante, Ernesto. Sí, muy buenas noches. Yair, la verdad que muchas felicitaciones. Este tema es súper importante y como ciudadanos de Colombia y también para la juventud, es bueno tener esa claridad. No podemos olvidar nuestro pasado, nuestro presente, las épocas de bonanza, las épocas de toda esa violencia y el poder comprender cómo es que ha evolucionado también desde las tierras, desde la posesión de las tierras en muchas partes de nuestro país. En esta región del Meta, de la Orinoquia, pues es muy semejante. Fueron tierras baldías en su momento, muchas tierras baldías y fueron poseídas también. Hubo mucho desplazamiento, muchas familias, amigos, familiares también les correspondió y algunos están haciendo la tarea que tú dices que es súper importante poder mirar el volver a tener su fondo, sus tierras, sus cosas. Y la verdad que muchos se han descuidado también en ese proceso y es importante que nosotros ayudamos a fortalecer esos momentos tan especiales que en este momento se le están dando también a los campesinos. Entonces, muchas gracias, Yadira, y de verdad que muchas felicitaciones. Gracias a ti, Ernesto. Gracias, Ernesto. Bueno, Yadira, una feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado por este tema tan importante para todos las personas que trabajamos con patrimonio en el país. Y recuerden que nos vemos entonces en el próximo programa, que será ya con la temática de redes de visitas del patrimonio. Feliz noche.